trabajo en la Antártida. Alguien dejó unas reglas extrañas. No sé cuánto aguante todavía la compuerta interior, ni cuánto aguante yo sin volver a hacer algo estúpido. Pero tenía que dejar esto escrito, mientras el portátil siga con batería y mientras el generador no decida entrar otra vez en modo de ahorro. Estoy sentado en el suelo de la sala de control con la luz del panel al mínimo, la calefacción casi apagada y el resto de la estación en sombras, porque lo que está afuera parece reaccionar a cualquier exceso de calor y de luz. Tengo los guantes puestos y aún así los dedos se sienten ajenos, rígidos, y a cada rato tengo que detenerme para frotarlos contra la tela y no cometer errores al teclear. La puerta del módulo de entrada no se abrió todavía, no, pero desde hace rato responde con un retraso raro, como si el sello estuviera cansado, como si el metal estuviera aprendiendo a ceder, y cada vez que el sistema intenta compensar la presión, siento el aire moverse dentro de estas paredes, como si la base respirara con dificultad. Si esto se corta, si mañana no hay registro, al menos queda una explicación de por qué un trabajo simple se volvió una noche imposible. Acepté este turno por dinero y por orgullo, así de simple. El contrato decía estación de monitoreo, aislamiento total, turnos largos, soporte remoto, suministros cada 6 meses y un trabajo que cualquiera describiría como mirar números y no romper nada. La estación está hecha para medir señales del calentamiento global en un punto donde casi no hay interferencia humana, registrar temperaturas del aire y del hielo, presión, humedad, radiación, composición de gases, y también para procesar muestras de hielo antiguo en busca de microorganismos que hayan quedado atrapados antes de que existiera cualquier memoria. No es una base militar, ni una expedición heroica, es un conjunto de módulos conectados por pasillos angostos, un laboratorio, un cuarto de congelación para muestras, una sala de equipos, un módulo de entrada con esclusa y una sala de control que lo ve todo por cámaras y sensores. La rutina es tan repetitiva que uno termina agradeciéndola porque la repetición es lo único que hace que este lugar se sienta menos como un punto perdido en el mapa y más como una casa, aunque sea una casa de metal rodeada de nada. La comunicación con el exterior es un chequeo a una hora fija, datos, estado y nada más, porque el ancho de banda es un lujo y la prioridad es el monitoreo. Lo de las muestras también tiene su rutina. Cortar un fragmento pequeño del núcleo, descongelarlo dentro de una campana estéril, filtrar el agua, observar al microscopio y guardar o descartar según un protocolo de contaminación que no perdona descuidos. No me trajeron acá con historias de terror, me trajeron con manuales, listas de chequeo y un discurso rápido sobre seguridad. Me dijeron que lo más peligroso era el frío, el cansancio y la confianza, que cualquier error se paga caro cuando estás solo. Yo me creí competente, y eso fue el primer error. En el módulo de control hay cajones con repuestos y herramientas, y en el inferior encontré una carpeta plástica laminada, sin firma, sin fecha y sin membrete. Tenía un título seco, protocolo nocturno en caso de presencia, como si fuera un procedimiento más de los que se acumulan hasta que nadie los lee. La vi la primera semana, la hojeé, me reí por dentro. Pensé que era una broma pesada dejada por alguien para probar a los nuevos, o una superstición nacida de la soledad. La guardé sin decir nada, con esa vergüenza rara de quien no quiere admitir que algo le incomodó. Esta noche la saqué del cajón con las manos frías y la abrí como se abre un salvavidas. La carpeta no parecía nueva, las esquinas gastadas, la lámina rayada como de herramienta, y algunas hojas reemplazadas sin cuidado. En una base así todo se arregla, se remacha, se vuelve a cerrar, y uno termina normalizando marcas raras en puertas y paneles. El turno nocturno empezó con lo de siempre. Después de cenar, limpié el área de muestras, aseguré las cajas de hielo en el congelador grande, revisé los niveles de combustible, dejé el generador secundario listo por si el principal fallaba, y volví a la sala de control a completar registros. Afuera había viento, como casi siempre, y la luz era la misma falta de luz,
Un gris que no se decide si es noche o día. En un punto el software de registro tardó más de lo normal en actualizar, pensé que era el enlace satelital, reinicié un módulo, y entonces vi que una de las cámaras exteriores del lado norte se veía más oscura, como si el lente estuviera empañado por dentro. Eso pasa. La escarcha se mete donde puede, la imagen se llena de interferencias, y uno aprende a distinguir fallos normales de fallos preocupantes. Ajusté el contraste, y por un momento la imagen se limpió lo suficiente como para mostrar una marca en el suelo, una línea recta en la nieve compactada, que no correspondía a ninguna huella de vehículo ni a ninguna de mis caminatas de días anteriores. Era una trayectoria, y terminaba donde empezaba la zona de luces bajas del perímetro. Me quedé mirando la pantalla como si la pantalla me hubiera insultado. No hay animales acá, no hay nada grande lejos de la costa, no hay nada que deje una línea así, y menos una línea con dirección, porque el viento hace dibujos sin intención, no caminos. Miré las otras cámaras buscando una explicación, y no vi nada, hasta que volví a la del norte, y la marca ya tenía sombra. Al final una sombra alargada que estaba fuera de foco, pegada al borde de luz, como si se negara a entrar del todo en el campo visible. Sentí frío de otra manera, no el frío de la temperatura, el frío de saber que algo te eligió. La sombra avanzó, se detuvo, avanzó otra vez, y cada pausa parecía tomada con intención, como si midiera distancias. No estaba dando vueltas, no estaba perdido en el hielo, estaba yendo directo a la estación, y eso fue lo que me desarmó. Lo primero que hice fue encender las luces exteriores, un acto automático, como si iluminar resolviera cualquier cosa. La cámara se saturó de blanco y luego se acomodó, y ahí vi lo suficiente como para desear no haber visto nada. La forma era baja cuando se encogía, pero larga, con un torso que parecía plegarse sobre sí mismo y dos extremidades delanteras que apoyaba en el suelo como si fueran manos, no patas. No era un oso, no era un lobo, no era nada que yo pudiera nombrar sin mentirme. Cuando se alzó un poco vi el contorno del cráneo demasiado ancho en la parte de arriba y vi los ojos, dos puntos brillantes que no reflejaban como reflejan los ojos de un animal normal, no devolvían la luz, parecían sostenerla. La boca se abrió un poco más, lo suficiente para ver puntas blancas irregulares, y los ojos se ajustaron como si estuvieran buscando algo dentro de la estación. En la espalda tenía grietas de hielo, como costras traslúcidas que se iban humedeciendo con el calor de las luces. Intenté hacer lo correcto y pensar en causas. Había estado trabajando esa tarde con un núcleo de hielo extraído de una zona donde los sensores habían marcado una anomalía térmica, un bolsillo de calor mínimo, algo que en este lugar ya es noticia. El taladro había atravesado capas que deberían seguir rígidas, y por un momento el hielo salió con un brillo distinto, como si hubiera retenido humedad. Yo lo sellé, lo etiqueté, lo metí en el congelador, y no le di más vueltas. Ahora, viendo esa cosa moverse hacia acá, lo primero que pensé fue que el calentamiento global no es una idea, es un cambio que abre cosas que no estaban destinadas a abrirse. Los sensores llevan meses mostrando pequeñas subidas, donde antes todo era una línea estable, y uno se acostumbra a ver números moverse en dirección equivocada. El día de la extracción el taladro vibró distinto por un segundo, y noté un olor leve, mineral, húmedo, impropio de hielo seco. Lo atribuí al equipo, a mi máscara, a cualquier cosa. Abrí la carpeta sin sentarme siquiera con el pulso torpe, y la hoja principal no tenía introducción, no tenía explicación, solo 4 reglas y una nota final escrita a mano, tinta corrida, diciendo que no era un simulacro y que la única defensa era la disciplina. Copio las reglas como estaban, porque ahora entiendo que ese papel sabía más que yo, y porque cada palabra estaba puesta como en un documento que alguien redactó con el miedo todavía fresco. Regla 1. Después de la cena, dejar la calefacción en nivel de mantenimiento, no encender calefactores portátiles ni usar agua caliente, no elevar la temperatura interior por encima de lo necesario para sobrevivir. Regla 2.
Si una figura se detiene frente a un lente de cámara y orienta el rostro hacia él, apagar el monitor de esa cámara sin acercar la cara a la pantalla. Cubrir el monitor y no volver a encenderlo hasta que la figura se haya retirado del campo de visión. Regla 3. Si el sensor de presión de la esclusa marca presencia de aire sin apertura registrada, iniciar el ciclo completo de purga y cierre, y no interrumpirlo aunque se observe movimiento en el interior de la esclusa. Regla 4. Si la compuerta interior queda abierta o responde con retraso, no intentar cerrarla de manera manual, retroceder al cuarto de congelación, bloquear el cierre mecánico desde adentro, y permanecer allí hasta que el sistema indique estabilidad de presión durante un periodo sostenido. Al terminar de leer, me quedé con la sensación de estar obedeciendo una orden vieja, dejada por alguien que no podía darse el lujo de sonar dramático. Bajé la calefacción al mínimo desde el panel, apagué luces interiores innecesarias, cerré compuertas internas como si eso fuera a cambiar algo, y traté de seguir mirando las cámaras, sin caer en la trampa de mirar demasiado. La cosa avanzó hasta quedar cerca de la puerta exterior del módulo de entrada. Se detuvo, y durante un instante pareció confundida, como si esperara que yo hiciera lo que siempre se hace cuando alguien llega: abrir. Se acercó al área donde está el lente de la cámara del norte y levantó la cabeza. La regla 2 se me clavó como una revelación. Apagué el monitor sin acercarme, bajé la tapa del panel como si estuviera cerrando un ojo, y me quedé con la necesidad física de volver a mirar, esa necesidad de saber que es la misma que te hace fallar cuando todo depende de no fallar. Con cámaras laterales pude seguirla de manera imperfecta. Se movía pegada a los bordes de luz, como si entendiera la geometría del perímetro mejor que yo. No corría, se desplazaba en ráfagas cortas, se detenía, volvía a moverse, y cada vez que pasaba por un tramo iluminado se notaba que la piel o lo que fuera no era uniforme, tenía zonas donde parecía estar todavía endurecida por el hielo como costras traslúcidas, y otras donde se veía húmeda recién descongelada. En un momento se irguió lo suficiente como para mostrar el tamaño real, más alto que una persona cuando estiraba la espalda, pero volvía a doblarse para moverse, como si la columna tuviera más secciones de las que debería. Seguía el contorno de la estación, no atacaba al azar, recorría paneles, se detenía en uniones, bajaba la cabeza como si oliera, y cada pausa se sentía como un cálculo. El indicador de la esclusa cambió sin que yo hubiera abierto nada. Eso activó la regla 3 en mi cabeza, y la seguí como se sigue una instrucción de emergencia. Inicié el ciclo completo de purga y cierre, el que se usa para contaminación, el que tarda minutos y bloquea la compuerta interior mientras hace su trabajo. Quedé mirando el estado del ciclo, intentando no pensar en lo que significaba que la esclusa registrara presencia de aire sin apertura. En la cámara interna que apunta al pasillo del módulo de entrada, vi el sector de servicio oscurecerse de repente, como si algo se interpusiera entre la luz de emergencia y el lente. No era una sombra larga como las del equipo, era una masa cercana, y el detalle que me hizo tragar saliva fue que la sombra no se movía como algo arrastrado por viento, se movía como un cuerpo que se acomoda para caber en un espacio que no fue diseñado para él. El ciclo de purga tiene un ritmo fijo, abre y cierra válvulas, cambia temperatura y presión, y en circunstancias normales, uno lo deja hacer sin mirarlo. Esa noche, cada etapa se sintió como si la estación estuviera negociando con lo que estaba afuera. En la ventanilla interior de la esclusa apareció escarcha por dentro. Del lado cálido, una película fina que se extendía en líneas, como si una superficie enorme y fría hubiera estado pegada del otro lado. Me mantuve lejos de esa ventanilla, obedeciendo la regla sin saber si me salvaba no mirar o no acercarme. La parte que nadie entiende hasta que lo vive es que el frío también te mata, y que el miedo te hace elegir el tipo de muerte que parece menos humillante. Con la calefacción al mínimo, el módulo de control se volvió una caja helada. La ropa térmica alcanza cuando te estás moviendo, no cuando estás sentado horas mirando sensores. Las manos pierden precisión, la vista se vuelve lenta y el cerebro empieza a negociar.
Yo llevaba semanas usando un calefactor portátil algunas noches, un lujo mínimo, una manera de dormir sin sentir que el aire te corta por dentro. Lo tenía ahí a 2 pasos, y la regla 1 decía que no. Me repetí que era exageración, que era un protocolo escrito por alguien paranoico, que unos minutos de calor no iban a cambiar nada. Lo encendí, y todavía me acuerdo de ese instante porque fue el instante exacto en que dejé de estar siguiendo instrucciones y pasé a estar improvisando. No pasó nada al instante, y eso fue lo peor, porque me dio confianza. Luego el panel marcó una subida mínima en la temperatura de la toma de aire exterior, justo donde el intercambio de aire de la estación respira. Esa subida coincidió con un movimiento nuevo en las cámaras perimetrales, como si la figura hubiera estado esperando esa señal. En la cámara del oeste, donde antes se movía lenta y calculada, ahora se desplazó con una rapidez que la imagen apenas siguió, y el cuerpo encogido se alzó, mostrando un torso más largo, una espalda arqueada, y esas extremidades delanteras que parecían dedos largos que se abrían y cerraban con intención. Sentí el aire del calefactor en las piernas, y supe que ese calor no era solo mío, era un faro. Ahí entendí que la regla 1 no era sobre comodidad, era camuflaje, hacer que la estación se parezca al hielo y no destaque como un refugio tibio. Yo convertí este lugar en una señal clara, y la figura respondió como responde un depredador cuando reconoce la presa. La presión interior empezó a fluctuar en pequeñas olas. El sistema intentaba compensar, abría y cerraba válvulas, pero el patrón ya no era el de un fallo normal. En la cámara interna del sector de servicio, la que apunta a la sala de filtros, vi que una tapa metálica, la misma que yo reviso cada cierto tiempo, se movió un poco lo suficiente para mostrar una sombra del otro lado. No hay nadie más en la estación. No hay manera de que una tapa se abra sola desde adentro. Y sin embargo la sombra se metió por el borde como si no tuviera que romper nada, como si pudiera ajustar el cuerpo a cualquier hueco. Me quedé mirando, incapaz de decidir si apagar el monitor contaba como obedecer o como negar. Y esa duda duró lo suficiente para que el sistema marcara una caída breve de presión en el pasillo del módulo de entrada. No quiero imaginar cómo se siente el interior de una estación cuando algo más ocupa el aire. No intenté cerrar la compuerta interior de la esclusa a mano, ni mirar por la ventanilla, ni correr hacia el módulo de entrada, no porque fuera valiente, sino porque la imagen de esa extremidad moviéndose cerca de los paneles me sacó cualquier fantasía de control. Entré al cuarto de congelación y giré el cierre mecánico desde adentro. El frío ahí es distinto, más limpio, más seco, diseñado para conservar muestras, no para conservar personas. Me quedé rodeado de cajas con hielo, estantes metálicos, bolsas selladas, etiquetas, y por un momento me odié por pensar que mi trabajo era buscar vida en hielo antiguo, como si la vida fuera siempre microscópica, siempre manejable, siempre un punto en un portaobjetos. Ahí entendí por qué el protocolo no hablaba de salvar la estación. La estación podía perder cámaras, podía perder módulos, podía perder presión, podía convertirse en un cascarón, mientras yo siguiera en un compartimento donde la cosa no quisiera entrar. El cuarto de congelación era eso, un lugar sin calor, un lugar que no ofrecía lo que buscaba. El problema es que yo también buscaba calor, porque soy humano, porque no tengo 6 meses de entrenamiento para vivir como una pieza más del equipo. Me quedé temblando, tratando de respirar lento para no gastar energía, con la cabeza llena de imágenes de esa piel húmeda y esas costras de hielo cediendo. En ese encierro recordé detalles que había descartado. Una soldadura demasiado fresca en el marco de la esclusa interior. Tornillos distintos en un panel del pasillo de servicio, como si alguien lo hubiera cerrado de apuro. Huecos en registros viejos, bloques enteros de datos reiniciados en noches específicas. Todo integrado en la burocracia para que parezca mantenimiento y no advertencia. Quizá nadie lo menciona porque suena a locura, o porque admitirlo sería aceptar que esto ya pasó antes. El sensor de vibración de la puerta del cuarto de congelación registró un contacto leve. No vi la puerta moverse. Vi la línea subir en el panel interno,
Una marca de mantenimiento que casi nunca sirve. Subió una vez, bajó, subió otra, y luego se quedó en calma. Era un toque, una prueba, como si midiera el grosor, como si contara. Me quedé con la espalda contra la pared, con el portátil apagado un instante para no iluminar, y pensé en la nota escrita a mano al final del protocolo, esa frase sobre disciplina. La disciplina, en este contexto, era aceptar que el miedo no te da permiso de actuar. Era aguantar la incomodidad y la incertidumbre como si fueran parte del trabajo. La estabilidad llegó, o al menos el panel la declaró por un momento. La presión dejó de fluctuar por unos minutos. El sistema pareció recuperar control, y la luz de fallo se apagó. Pero yo no esperé el periodo sostenido que pedía la regla, porque el frío ya me estaba ganando. Y la palabra sostenido se vuelve flexible cuando tiembla la mandíbula. Podía pensar que la cosa se había ido, que había quedado atrapada en la esclusa, que el ciclo de purga la había expulsado. Cualquier mentira útil. La verdad es que yo no podía saberlo, y el cuerpo, cuando está congelándose, inventa excusas para moverse. Me acerqué a la puerta con cuidado, apoyé la mano en la manija interior, y sentí el metal más frío de lo normal, como si del otro lado el aire estuviera todavía más helado que acá. Giré despacio y abrí una rendija mínima, solo para mirar, solo para confirmar. Vi el pasillo oscuro y vi que no estaba vacío. Había una sombra pegada al suelo, demasiado cerca, como si hubiera estado esperando contra la puerta desde antes de que yo decidiera abrirla. Una extremidad se deslizó hacia la rendija con una velocidad que no correspondía a su paciencia anterior, y algo duro rozó el borde, buscando entrar. Cerré de inmediato, giré el cierre, y el contacto se convirtió en presión desde el otro lado. No voy a describirlo más de lo necesario. No hubo sangre, no hubo escenas, no hubo heroísmo. Solo la certeza de que la regla 4 existía para evitar exactamente ese segundo, el segundo en que le regalas un hueco y le confirmas tu ubicación. Ahora sabe, ahora está pegado a la puerta, y yo estoy del lado equivocado de mi propio error. El cierre mecánico empezó a moverse milímetro a milímetro, no con violencia, con paciencia, como si entendiera que no necesita apurarse, que el frío me va a obligar a moverme otra vez, que el cansancio me va a traer otra decisión mala. El panel todavía marca estabilidad, pero esa palabra ya no significa nada. La estación fue construida para medir el calentamiento global y buscar vida atrapada en hielo antiguo, y lo irónico es que esta noche lo único que parece verdaderamente vivo acá es eso que se descongeló y aprendió el camino hacia el calor. No sé quién escribió estas reglas, ni por qué estaban guardadas como si fueran vergüenza. No sé si alguien antes estuvo acá, duró una sola noche, y dejó el protocolo para que el siguiente tenga una oportunidad. Solo sé que yo las leí tarde, y que las cumplí a medias, que encendí el calefactor porque no quise sufrir, y que abrí la puerta porque quise saber, y que esas dos decisiones trajeron consecuencias que no se pueden deshacer. Si la compuerta cede, si el cierre gira del todo, ya no hay nada más que registrar. El portátil se está quedando sin batería, y el frío me está volviendo lento. La presión del otro lado no se detiene. La puerta se mueve un poco más, y en el borde inferior ya se ve la sombra de algo intentando entrar, buscando el mismo espacio mínimo que yo creí seguro. Y yo entiendo por fin que acá las reglas no estaban para asustar a nadie, estaban para sobrevivir a lo que el hielo escondió durante demasiado tiempo. Probé el enlace de radio una vez, sin hablar, solo para comprobar si había algo además del vacío, y no hubo nada útil. Gracias a todos por su apoyo. Sobre todo, a los miembros de este canal. Sin ustedes no sería posible este proyecto. Sin nada más que decir. Gracias por ver.